¡Hola! Nosotros somos el grupo 510. Y por esta ocasión le vamos a tomar el tema de la migración en México y el impacto social que hay. Buen día, el día de hoy estamos en hoy. Y tocaremos el tema de la migración. Para empezar este tema y sobre todo para que entiendan ustedes más qué es la migración y los puntos que vamos a tener, pues empezamos de lo más básico que va a ser el concepto de migración. La migración es aquello cuando un grupo de personas o muchísimo más se desplazan de un lugar a otro. Este desplazamiento es desde su lugar de origen y esto puede ser permanentemente o temporalmente. Esto se ha convertido en un fenómeno, o bueno, es un fenómeno desde hace mucho tiempo, desde los inicios. ¿Por qué? Porque siempre han existido esos pequeños o grandes grupos que emigran para buscar mejores oportunidades en muchos lados y dejan su lugar de origen. Son muchos los casos por conflictos bélicos que pues estos migrantes buscan obtener una nueva oportunidad de desarrollo, nuevas oportunidades, asilos en otros países. Asimismo, las principales causas que generan la migración son por desempleo y bajos salarios que hay en su propio país. Un ejemplo es como Venezuela, también Colombia. Así que estos emigran para poder buscar mejores oportunidades y ofrecerles una mejor calidad a sus familias. También como son las faltas de oportunidades laborales, también los cambios políticos, son otros factores que influyen en este movimiento. El desplazamiento de personas puede traer consecuencias, como por ejemplo puede traer de que haya abandono en las ciudades y regiones de la ciudad de origen, de que también puede haber vacío cultural y económico, y puede traer consecuencias a las personas que se quedan dentro del país, tanto como en el lugar de origen como en el lugar del destino de la persona. Esto a su vez pues nos lleva claramente a que el exceso o la entrada masiva de migrantes a un país genera que haya una mayor demanda en los servicios locales y el intercambio cultural y étnico que existe también en esa situación pues se eleva un poco. Ok, estas dinámicas en nuestros migrantes hacen que pues por medio de las remesas manden dinero a sus familiares para pues con ellos darle una mejor calidad de vida, un desempeño social, desarrollo y pues todos estos factores. Perfecto. Después de esto nos pasamos a un término que es muy poco conocido y es la xenofobia. ¿Qué es esto? Esto es un miedo, mejor dicho, la resistencia de los migrantes ante las autoridades cuando estos van a ser deportados o simplemente los descubren que no papeleo. Esto en México no pasa mucho, pero lo llegan a veces a manifestar de una forma muy rara. Por ejemplo, llegan a pintar, a vandalizar e inclusive a pelearse a puño limpio con la autoridad. Esto pues dependerá de la zona, como por ejemplo en Ciudad de México hay mucho haitiano en la parte donde está la Condesa y junto al Ángel de Independencia hay muchísimo vandalismo por ellos. Bueno, como dato extra puedo mencionarles que México ocupa el segundo lugar en el país latinoamericano con más migración en estos años. Asimismo, pues lógicamente en México los hombres migran por motivos laborales, por mejorar la calidad de vida de sus familias, y en cambio las mujeres migran por motivos familiares o de salud. En estas incluyen la violencia o inseguridad del país. Bueno, esto ya que tomamos un poquito en puntos que nos acaban de dar nuestras compañeras anteriormente, pues hay que hablar de algo que es muy conocido en lo personal y también en el público, porque es algo que se habla todos los días, que por muertes, que por estadísticas, que por problemas de soldados, y esto simplemente se le conoce un tren como la bestia. ¿La bestia qué es? La bestia es un tren que carga por lo general mucho equipaje, mucho material exportado, importado. ¿Y qué hacen esto? Pues las personas, como pasa por todo la república y viaja y pasa sobre el país, las personas cuando van a inmigrar y emigrar, se suben a la bestia de arriba. El tren va llenísimo, es muy peligroso. De estas estadísticas sacadas por National Geographic, que habla sobre este tema, se comenta que la bestia, por lo general, de un 100% que se sube toda su gente, todas las personas, mejor dicho, que son inmigrantes y migrantes, solo el 50%, el 50% llega ahí. Es por el motivo de que en el transcurso o se bajan donde tenían que estar, o simplemente salen volando, porque es un tren donde en el que tú te quedas dormido y vuelas. O sea,
La gente va amarrada, va con niños, y ese es un error muy seguido, que cree que la gente que si va con un niño lo van a dejar pasar al país. Por lo general esto termina en muy malos casos, porque o terminan lastimados, aplastados por la bestia, o simplemente terminan bombardeados algunas veces, disparados, asaltados. Y esto es un tema muy delicado, porque también es sobre la violación de derechos humanos, la cual es algo que los migrantes no toman en cuenta aquí en México, ya que lastimosamente México es un país muy corrupto, y sobre todo que no respeta ni siquiera a su gente. Tenemos este caso de un vecino que lamentablemente no pudo estar con nosotros. Él es de Venezuela. Él nos platica que a base de sus profesiones que tiene su familia no le ha servido para tener una buena calidad de vida. Él se vino a migrar aquí a México con su familia y abrió una lavandería, ya que aquí sí puede obtener mejores propuestas de trabajo, mejores oportunidades. Y qué tristeza que en un país pues no son buenas valoradas las profesiones, las preparaciones, que pues desde muy chiquitos nos enseñan a forjarlas, a formarlas para tener una mejor calidad de vida. También nos cuenta que los precios allá en Venezuela son muy caros, que la verdad no es una vida de ricos, la verdad se busca. Y pues por eso se vino a migrar, porque ahorita tenemos varios casos que lamentablemente no son favorables para los demás países, pero pues gracias a que en México sí tenemos un poco de mejores recursos, ok, tenemos estas oportunidades para los migrantes. Ok, bueno, ya que con todo lo que nos han platicado nuestros compañeros, podemos notar que todo esto se engloba, o todo esto se desglosa, de que la pobreza es muy excesiva. ¿Por qué? Porque no hay justamente esa oportunidad de trabajo para las personas. Como antes mencionado, mi compañera dice, es que la mamá del venezolano es abogada, pero como tal no tuvo esa oportunidad de tener un buen trabajo y una buena vida. Así que se tomó como una solución, nos está implementando como una solución hacer algunos programas de ayuda económica, claramente, para los migrantes. También podemos tomar en cuenta que al ser migrantes, lógicamente pierden muchos de sus derechos humanos, como es la libertad, el derecho a la vida e incluso su propia seguridad, ya que se arriesgan en estar involucrados en conflictos que pueden llevarlos hasta la muerte, involucrando a niños, a personas mayores, y pues lógicamente se ve comúnmente muy afectados, porque los diversos desplazamientos lo que ocasionan es que haya más peligro, y lógicamente implica que muchas veces migran en familia, entonces se pueden perder seres queridos, y en base a que muchas veces, por ejemplo, la ONU, que es la organización encargada de promover la paz, no hace nada respecto a lo que está sucediendo, y esto hace que siga habiendo un conflicto respecto al desplazamiento que hay en el mundo. Bueno, después de que ya retomamos esto de la migración como pues de la parte fea, porque no hay otra palabra de decirlo, nos vamos al impacto social que hace en México. Uno de los impactos mayor que hace en México, el impacto de la migración, es simplemente el aspecto económico. Por de buena o mala manera, la hace mal, por el simple hecho de que ya conocimos la mala manera. Y también hay migrantes que son a través de buena manera, en el aspecto de que hay documentación y esto. El aspecto social, uno de los que más impacta pues es la economía, como lo había mencionado anteriormente, y es porque a veces muy feamente rechazan a nuestros propios mexicanos en el aspecto del desempleo, que lo reemplazan por otro, cuando realmente pues se supone que se tendría que quedar el mexicano. Tal vez pueda saber más el otro, sí, pero pues es un migrante, se supone que no tiene que estar tanto, sino más a nuestro pueblo, pues es muy corrido, desgraciadamente. También hay un factor muy feo en el aspecto social, y es el aspecto de que por consecuencia también emigra mucho por el aspecto de que los migrantes, pues al no tener una casa, no tener refugios y algunas veces inclusive ser abusados, viven en la calle, lo cual pues
Es horrible porque pues ellos hacen sus necesidades, cocinan, habitan en la calle y hay un olor horrible, pues por eso pues al final no tienen vivienda, pues su casa es la calle y su techo es el cielo. Estas son una de las pequeñas partes de lo que es el impacto social en México. Como conclusión, pues vamos a darles el punto de cada uno de nosotros. Y pues en conclusión yo terminé que es un aspecto muy complicado, muy delicado, simplemente del aspecto, porque ni siquiera, como lo mencionó mi compañera, la ONU está dispuesta a ayudarlos, al menos que seas un país de primer potencia. Pues en mi conclusión, pues creo que es una situación muy difícil para personas que viven en Latinoamérica especialmente, ya que los países aquí son muy pobres y les faltan demasiadas cosas y por ende se tienen que ir a otros países a buscar mejoras en sus vidas o para su familia o en su trabajo. Entonces esto lleva a complicaciones dentro del transcurso de su camino para llegar a otro lugar. Asimismo, yo también considero que es una situación difícil donde muchas personas se ven implicadas y lógicamente se vuelven vulnerables a diversos aspectos que puedan ocurrir, ya sea la violencia, también afecta su educación, afecta también las áreas de oportunidad que tienen en otros países, ya que muchas veces es muy difícil que se puedan adaptar y lógicamente esto hace que puedan vivir en la pobreza o simplemente vaya en decadencia su calidad de vida. Ok, mi conclusión es que es muy triste que a pesar de todas las oportunidades, bueno, no hay oportunidades, a pesar de tener una profesión, pues no haya una buena calidad de vida gracias a que no hay oportunidades de trabajo. Esto mismo nos hace migrar y pues es muy dañino también para los demás países, la sobrepoblación de muchos países que esto logra pues los migrantes. Siento que todos coincidimos en el aspecto donde decir es que es triste, es feo, es difícil. Pero siento que también el migrante no evalúa las cosas y es más como por necesidad y me pintan que voy a tener un buen futuro, por así decirlo, en el otro país. Es como de ok, pero falta esa parte de evaluar qué estoy dejando, por qué voy y a qué voy. A trabajar, sí, pero te van a sobreexplotar, sí, no lo sé. Siento que también es esa parte de tener cultura y tener esa parte de decir, ok, quiero dejar todo lo que tengo aquí para irme a trabajar a otro país. No lo sé. Muchísimas gracias por ver nuestro video, somos del grupo 510, aquí con mi compañera Eileen Baez, Abigail Barrera, Melanie Hernández. Marisol Tolentino. y su servidor Cerezo Zurita Nieres Ayes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.